Toya Cordingley era una mujer de 24 años de edad que vivía en este pueblo. Se ganaba la vida como ayudante de una farmacia y su círculo social más cercano la describió como una persona dulce y amable con los demás. Amaba las plantas y cuidaba de los girasoles. Le gustaba leer, en especial los libros de Harry Potter. En esporádicas ocasiones le gustaba ser asistente social para el rescate de los animales vulnerables de maltrato. Era una mujer que luchaba en contra de la injusticia y siempre defendió a los animales de todo tipo de injusticias. Toya amaba a su mascota, un perro negro con el que se tomó varias fotografías. El 21 de octubre Toya hacía sus tareas diarias. En horas de la mañana salió para un supermercado de frutas y vegetales llamado Rusty's. Lo que Toya ni su familia sabía es que ese sería el último día que la vieron. Las imágenes que estás viendo ahora mismo en pantalla son el último registro que tenemos de la chica con vida. Toya tenía planes para ese día. Al parecer iba a pasear a la mascota de su novio, un perro que se llamaba Jersey. Después de comprar lo que necesitaba, se devolvió a casa y se cambió de ropa. Luego salió con el perro, se subió en su carro, un Mitsubishi Lancer, y se dirigió a la playa Wangetti, ubicada a unos 40 kilómetros hacia el norte desde su casa. Se sabe que Toya llegó a la playa a eso de las 2 de la tarde, o sea, llegó en un momento en donde podríamos suponer que es seguro pasear por la playa, teniendo en cuenta que probablemente habían muchas personas ese día y en ese momento. Sin embargo, esa regla no aplicó para Toya, pues nunca más regresó a casa. Su novio fue el primero en avisar a la familia sobre la desaparición de la chica. Esta noticia fue muy inquietante para la familia de Toya, quienes estaban preocupados por su paradero. Sus padres y otros familiares salieron a buscarla, pero luego de varias horas de búsqueda, no consiguieron una sola pista que les ayudara a insinuar dónde podrían estar. A las 10:50 p.m. Toya fue reportada como desaparecida ante la policía. La familia seguía buscándola sin descanso. De repente, encontraron el vehículo de la joven, pero su esperanza de encontrarla ahí adentro se desvaneció rápidamente luego de revisar que no había señales de la chica por ningún lado. La buscaron durante toda la noche y tuvieron otro hallazgo que incrementaba el mal presentimiento de los padres. El perro del novio apareció, pero sin Toya. Pero no apareció por casualidad mientras caminaba. Lo encontraron en una condición muy lamentable. Estaba amarrado a un árbol de forma tal que el animal no podía siquiera sentarse. Afortunadamente el perro no fue lesionado y luego de ser liberado se encontraba bien, pero este sería el inicio de una verdad aterradora. La policía se unió a la búsqueda de Toya y revisaron el lugar donde fue hallado el perro amarrado, pero no encontraron nada. Al día siguiente, aproximadamente a las 7:45 de la mañana del 22 de octubre de 2018, la encontraron. Esta es una escena que ningún padre debería vivir. El padre de Toya la encontró sin vida en medio de la playa. Estaba desnuda, golpeada y con visibles signos de tortura. Su cuerpo fue enterrado de manera muy superficial en la arena de la playa, a unos 800 metros de donde encontraron su vehículo. Además, parecía que fue gravemente maltratada antes de morir. En este punto la policía decide abrir una investigación más detallada sobre el caso de Toya Cordingley. De esa manera, un equipo de perros entrenados en casos criminales acompañó a los investigadores para peinar la zona donde ocurrieron los hechos. El objetivo era encontrar cualquier evidencia que permitiera reconstruir la historia de lo que pasó con Toya, con el fin de concretar la captura de la persona que estuviese detrás de todo esto. El equipo de búsqueda decidió reunir todos los testimonios posibles,
Por eso decidieron ir puerta a puerta de los vecinos que vivían cerca al lugar. Además les pidieron pruebas de ADN para eliminarlos como sospechosos del caso. La policía tenía algunos indicios sobre el perfil del criminal. Aparentemente las evidencias mostraron que el motivo del crimen pudo haber sido impulsado por deseos sexuales. Se invitó a la comunidad del lugar para que aportara cualquier información que permita desarrollar el caso. Las imágenes de las cámaras mostraron a varios vehículos no identificados en el área, justo en el momento en que sucedieron los hechos. La ausencia de huellas convertía el caso en un misterio que se viralizó rápido por el mundo y se instauró como uno de los casos más misteriosos de la historia de Queensland. La policía recibió cerca de 800 llamadas sobre aparente información del caso, pero muchas de ellas eran solo falsas alarmas con el fin de distraer la investigación. Hubo una petición de los investigadores que me pareció curiosa, y es que le pidieron a los habitantes del sector que hayan tenido lesiones en las últimas semanas, sin alguna razón aparente, acercarse a las estaciones policiales. Pero para entender un poco mejor este caso, tenemos que volver atrás. Toya hizo una publicación en Facebook antes de salir a dar el paseo con el perro de su novio. Su mensaje parecía predecir de alguna manera su hórrido destino. Su mensaje decía, y abro comillas, solo puedo imaginar la rabia y el miedo que sienten las mujeres al ver a otras mujeres morir haciendo cosas cotidianas como caminar a casa, para que luego solo les digan que es su culpa y deben ser más cuidadosas. Dejen de culpar a las mujeres. Cierro comillas. Unos meses después, el 8 de diciembre, revelaron una información filtrada sobre este caso y publicaron una historia sobre Toya. Y tendrían un primer sospechoso potencial. Se trataba de un hombre de la India, Rauhinder Singh. Se supo que este hombre estuvo en la playa el día de los hechos y además se conoció que viajó esa misma noche a la India. El hombre se desempeñó varios años como enfermero de abuelos. Varios testigos afirmaron haber visto al hombre dar varias vueltas en la playa el día del crimen. También se aseguró haberlo visto conducir un vehículo de forma muy irresponsable en la noche de los hechos. Incluso hubo algunos rumores que señalaban que se encontró evidencia de ADN que vinculaba a este hombre con el crimen. Otro de los testimonios resultó muy misterioso para los investigadores, pues aseguraron que el hombre presentaba varias mordeduras y arañazos en su cara el día de los hechos. Sin embargo, esta información solo podía ser tomada como testimonio y no como hechos comprobados. Se supo que el hombre tenía familia, una esposa y 3 hijos. Su familia, luego de conocer las presuntas acusaciones, decidió salir a apoyar su inocencia públicamente. A pesar de la defensa de la familia, ellos mismos aceptaron que el hombre había estado comportándose un poco de manera inusual en los últimos días. Incluso semanas antes del crimen, el hombre habría renunciado a su trabajo por lo que tenía mucho tiempo libre y andaba emocionalmente lleno de estrés por no encontrar un empleo que lo dejara satisfecho. Se supo que el hombre estaba en el lugar porque estaba hospedado en la casa de su hermana en un viaje aparentemente temporal. El hombre era proveniente de la ciudad de Amritsar, en la India. También se reveló que el hombre en la noche de los hechos tampoco hizo ningún movimiento bancario. Al mismo tiempo, los medios de comunicación fueron denunciados por difundir información no confirmada sobre el caso. La policía no pudo proceder de manera directa sobre el sospechoso porque no habrían pruebas que lo pudieran llevar a una corte.
Sin embargo, varias personas que conocen sobre el caso exigen una solicitud de extradición en contra de este hombre para conocer la verdad sobre lo que le sucedió a Toya Cordingley. Las autoridades de la India manifestaron su apoyo para el caso de la joven, pero no han logrado rastrear la ubicación del sospechoso. Hay muchos rumores y especulaciones sobre este caso, pero aún no se conoce la verdad sobre lo que sucedió con la joven. A fondo el caso de este joven de solo 22 años de vida que perdió la vida en circunstancias muy extrañas. Según se reportó en varios medios oficiales, el actor murió de un impacto de bala sobre su cabeza. Las autoridades han dibujado una posible línea de tiempo sobre los hechos ocurridos el pasado viernes. Según esto, la tarde de ese viernes el actor se encontraba dentro de su camioneta junto a dos guardaespaldas que su padre le había asignado. Los hombres estaban conduciendo por el sector de Cuautitlán Izcalli en México. Durante el recorrido, la persona que manejaba la camioneta del actor empezó a conducir de manera muy peligrosa, por lo que despertó la atención de unos policías de tránsito que no dudaron en perseguir al vehículo para aparentemente imponer una sanción legal. En ese momento, las personas a bordo de la camioneta decidieron ignorar la petición de los oficiales y el alto de los policías y emprender una fuga, así que el pie estuvo a fondo del acelerador para burlar a las autoridades. Esta razón condujo a una persecución por parte de la policía. Aparentemente, en medio de la alta velocidad, el conductor de la camioneta blanca perdió el control del vehículo, lo que ocasionó un aparatoso accidente. Pero precisamente aquí está el misterio del caso. ¿Por qué Octavio murió de impacto de bala y no por el accidente? ¿Qué pasó en los últimos segundos en los que la camioneta iba sobre ruedas? ¿Quién accionó un arma y por qué lo haría? Es más, ¿por qué haría algo que tendría como resultado un aparatoso accidente? Cuando la camioneta accidentada fue examinada por las autoridades, encontraron en su interior un arma de fuego con municiones. Inicialmente, los medios de comunicación difundieron un hecho que fue corroborado a medida que avanzaba la investigación, y es que en la primera hipótesis se creía que el actor había muerto en el momento de los hechos. El joven trató de pedir ayuda con todas sus esperanzas, en una lucha por vivir. En ese momento de los hechos, las autoridades solicitaron una red de apoyo policial y de asistencia de primeros auxilios. Después de esto, llegó una ambulancia por el joven. Las personas del lugar ayudaron a subirlo a la ambulancia que lo trasladó al Hospital Lomas Verdes. Lamentablemente, el joven perdió la batalla justo cuando llegó al hospital, pues la velocidad en la que sucedieron las cosas no perdonó un solo segundo perdido para salvar a Octavio. Sin embargo, aún había mucho por aclarar e investigar, especialmente sobre cómo sucedieron realmente las cosas. Unos días después, las autoridades revelaron un nuevo comunicado sobre la línea de tiempo de los hechos. Aparentemente, los hechos generales de la primera versión coinciden con la realidad del caso. Sin embargo, en ese momento se conoció la primera conclusión del caso de Octavio. Esta conclusión señala que por el movimiento generado en el momento en el que el conductor pierde el control y considerando la velocidad en la que iba la camioneta, es probable que en esos segundos antes de chocar se haya accionado el arma de uno de los acompañantes del actor y eso haya ocasionado la tragedia que le quitó la vida a Octavio. Pero yo sé que hay una pregunta que te debes estar haciendo en este momento.
y es sobre el estado en el que se encontraban los chicos antes de ser alertados por la policía. Precisamente las personas a bordo de esa camioneta habían tomado algunas bebidas embriagantes, que podría ser una pequeña explicación sobre su manera de actuar durante todos los hechos. Además, se corroboró que quien tenía el arma era Octavio. Para este momento se supo que quien iba manejando también era Octavio, y mientras estaba frente al mando decidió sacar su arma con la mano derecha y sostener la dirección del carro con la mano izquierda. Esto daría un poco de sentido a la versión de que su arma se accionó accidentalmente. En palabras de unos de los investigadores del caso, y abro comillas, en este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance, el conductor presumiblemente accionó el arma que portaba en su mano derecha. Cierro comillas. A través del análisis forense lograron identificar cuál fue la dirección del impacto de la bala sobre Octavio. Su dirección fue de manera ascendente, lo que daría aún más peso a la versión de que él mismo, de manera accidental, terminó ocasionando su propio final. Teniendo en claro un poco el contexto del video que se viralizó en redes sociales, muchos usuarios expresaron todo su rechazo sobre cómo las autoridades decidieron manejar las cosas que involucran la vida de una persona. Pues en el video se ve una aparente intención de los policías de examinar primero la camioneta que socorrer al joven. Y es que sí, este tipo de situaciones son comprensibles desde el ángulo de nosotros, los espectadores. Y es que cuando la vida de una persona está en riesgo, todas las habilidades técnicas tienen que estar orientadas en esa persona para garantizar un derecho fundamental a una persona que tenía padres que esperaban por él. Y es que pudo existir la posibilidad de salvar a este joven si tan solo hubiese sido un poco más rápido con respecto a su camino al hospital. Pero en fin, retomemos con la investigación. El arma que se utilizó en este caso fue confiscada por las autoridades y se dispuso al ministerio encargado para su posterior análisis. Un aspecto indignante de todo este caso retoma el punto anterior, y es que en ningún momento se ve a ninguna entidad explicando por qué hubo cierta lentitud para brindarle acompañamiento al joven. Así que este tipo de irregularidades condujo a una teoría que tiene a más de una persona cuestionándose lo mismo, y es que muchas personas creen que la escena de los hechos presuntamente estuvo ligeramente manipulada por las autoridades. Los padres del joven están muy heridos y conmocionados sobre lo que ocurrió con su hijo. Su papá decidió hablar frente a los medios de comunicación para dejar en claro una cosa. Él descarta la versión manejada por las autoridades y asegura que su hijo no cargaba ningún arma y tampoco había bebido nada, por lo que solicita una investigación más detallada sobre el caso de su hijo. Pero las declaraciones del padre fueron contestadas con el examen de toxicología que se le practicó a Octavio. En estos, los resultados reflejaban que el joven había tomado bebidas alcohólicas y había fumado en el momento que conducía el vehículo. Una práctica que obviamente es reprochable, porque cuando tú estás al volante no solamente eres responsable de tu vida, sino también de la vida de tus acompañantes. Para finalizar, me gustaría explicar un poco más sobre él y por qué su noticia además tuvo tanto revuelo mediático. El joven se hizo particularmente famoso luego de participar como actor en el papel de Benito en la famosa serie Vecinos. Muchos de sus colegas del mundo audiovisual exigen justicia para su caso y descartan la versión manejada por las autoridades. Sin duda alguna, un caso muy complejo que tiene a las redes sociales manifestando todo tipo de opiniones. Pero dime tú, leyenda, ¿tú qué opinas? ¿Algo no te coincide en esta historia? Déjame saber tu respuesta ahí en la caja de comentarios. Así que para finalizar, me gustaría extender una invitación que, digamos, pareciera que es bastante obvia, pero que nunca va a ser
una información perdida. Y es que por favor piensa muy bien 2 veces antes de mezclar las bebidas con la conducción. Octavio lamentablemente no es el primer caso. Y de verdad que donde quiera que esté le deseo mucha paz y a su familia mucha fortaleza, pero que esto nos sirva como reflexión profunda sobre cómo actuamos y sobre lo que normalizamos de algunas acciones. De verdad que esto solamente puede terminar en errores fatales. Voy a presentarles este caso de una manera diferente, desde la mirada de algunos seguidores que dejaron un comentario después de ver algún video subido a la plataforma sobre el caso Posetto. Sucedió el 4 de diciembre de 1986 en un restaurante especializado en gastronomía italiana, ubicado en una zona importante de Bogotá, en la localidad de Chapinero. Comencemos. Comentario de Mystery Channel. Nunca podré borrar de mi mente los gritos y los vidrios de las ventanas, los francotiradores en el andén apuntando. Yo tenía 14 años y vivía en un edificio de enfrente donde había una iglesia de evangélicos abajo, así que pensé que los gritos venían de allí, pero resulta que era en Posetto donde mis tíos cada noche cenaban y gracias a Dios ese día salieron tarde y no alcanzaron a entrar porque antes de pasar la calle ya estaba la policía afuera. Al otro día, no olvido la sangre que salía mezclada con la espuma de jabón cuando lavaban el piso. El reloj marcaba las 7:10 p.m. y a esa hora ingresó Campo Elías Delgado al restaurante Posetto. Usualmente asistía al día domingo a mediodía y siempre solo. Campo Elías era un hombre de unos 74 centímetros de estatura, muy bien presentado. Esa noche lucía un vestido de paño gris, camisa blanca y zapatos bien lustrados. Llevaba un maletín ejecutivo y en su mano sostenía una revista. Tomó asiento en una mesa con vista a la séptima. El señor Alfonso Guaneme, mesero del restaurante, reconoció a Campo Elías, quien era un cliente habitual. Ante la sorpresa de don Alfonso al ver que los visitaba un jueves, Campo Elías afirmó que esta noche tenía algo que celebrar y que emprendería un largo viaje. Es por esta razón que su última cena debería ser algo muy especial. Entonces ordenó espagueti con pollo acompañado de vino tinto y un flan. Después de cenar, pidió un vodka con jugo de naranja. Este primer trago fue cortesía de la casa. Campo Elías le enseñó la portada de la revista en la que se apreciaba una fotografía de soldados en Vietnam, a lo que agregó que él había participado en esta guerra. Además le manifestó que había visto morir muchos amigos allí. Luego dijo algo muy extraño, pero que pasó desapercibido para el mesero. Considero a todos los empleados de este lugar como amigos, y es por esto que los tendré en cuenta. Pidió otro vodka y luego otro. Campo Elías observó el lugar. En el restaurante se encontraban muchas personas departiendo en familia, en pareja y grupos de amigos que hablaban y sonreían, compartiendo la cena. Algo que nunca consiguió hacer Campo Elías porque era un individuo solitario. Después de beber algunos tragos, Campo Elías tomó su maletín y se dirigió al baño. Allí sacó su arma, se especula que tenía 500 municiones calibre 32 y regresó a su mesa para finiquitar lo que horas antes ya había iniciado, una masacre de locura. Este excombatiente de guerra ya había cometido varios crímenes este mismo día. Veamos. El 4 de diciembre, después de salir de su apartamento, se dirigió a un edificio ubicado en la Alhambra para ingresar al apartamento 301, donde orientaba clases de inglés a Claudia Marcela Rincón, una niña de 15 años. La joven se encontraba con su progenitora, Nora Becerra de Rincón.
Una vez en el lugar, Campo Elías no dudó en quitarles la vida, las amarró y las llevó a diferentes habitaciones. Nora fue encontrada en la sala de su apartamento. Campo Elías había intentado forzarla a tener relaciones íntimas, pero ella se resistió y la asesinó con arma blanca. La adolescente estaba en la habitación y su cuerpo presentaba múltiples puñaladas. Después de cometer estos crímenes, se dirigió a su residencia, donde vivía con su madre en el apartamento 402, en un edificio en Chapinero. Campo Elías no tenía buenas relaciones con su progenitora. La señora Rita Elisa Morales discutían mucho y su hijo la maltrataba físicamente. Esta relación tóxica terminó el día anterior, cuando Elías Delgado terminó con la vida de su madre. Existen dos versiones, una que accionó su arma contra ella y otra que lo apuñaló varias veces en su abdomen. Y aunque el crimen lo había cometido el día anterior, regresó para envolver el cadáver de su madre entre sábanas y periódicos, roció gasolina sobre su cuerpo y le prendió fuego. Luego de esto, Campo Elías descendió piso a piso, gritó y pidió auxilio en forma de aparente angustia porque su apartamento se incendiaba. Sus vecinas, que ingenuamente le abrieron la puerta, fueron masacradas con un disparo en la cabeza. 6 mujeres fueron asesinadas por Elías en ese conjunto: una docente, 2 estudiantes universitarias y 2 jóvenes que hacían tarjetas de Navidad y su propia madre. A las 6 p.m. visitó una familia en Galerías, al parecer con la que tenía cierta cercanía. Se despidió de ellos diciendo que se iría para las Antípodas, una manera de decir al otro lado del mundo, y les aseguró que pronto tendrían noticias de él. Una hora más tarde se presentó en el restaurante Poseto y es en este momento de la historia donde retomamos. Campo Elías se encontraba en el baño. Allí recargó su arma y regresó a la mesa. El reloj marcaba las 9 p.m. y después de gritar que era un asalto, comenzó a disparar en forma despiadada sobre todas las personas que allí se encontraban reunidas. El oficial, que se encontraba en este lugar con su familia, intentó dispararle, un acto infructuoso que le costó la vida porque este sargento, veterano de Vietnam, disparó con rapidez y con precisión. Transcurridos algunos minutos, la escena resultaba aterradora. Hombres, mujeres y niños yacían sin vida en medio de un charco de sangre. Un total de 29 personas murieron a manos de Campo Elías Delgado. A las 9:30 p.m. llegaron refuerzos policiales. Entraron con el objetivo de acabar con la vida de este psicópata criminal. En este punto existen 2 versiones, una que fue abatido por los policías y otra que él mismo se disparó en la sien. Y es justo en este momento que el comentario de Mystery Channel cobra sentido. Gritos, estallidos de cristales provocados por el tiroteo, caos, francotiradores y al día siguiente una mezcla de sangre y agua jabonosa en un intento por limpiar el lugar. Una imagen que quedó grabada en el recuerdo de esta suscriptora y que nos sirvió para recordar esta tragedia. Otro comentario que quiero considerar es el de la suscriptora de nombre Mariana, y dice textualmente: no quiero imaginar el dolor y la tristeza que vivía este hombre. Creo que es verdad que el ser humano no es 100% bueno ni malo. Entonces, ¿qué llevó a Campo Elías a inclinar la balanza hacia la maldad? Veamos algunos datos que nos muestran un perfil de Campo Elías. Nació en 1934 en Chinacota, municipio al norte de Santander. Sus padres eran venezolanos. Cuando tenía 6 años, su padre se suicidó. Este recuerdo de un progenitor ausente que se quitó la vida, según se especula por la infidelidad de su esposa y otros problemas de pareja, desencadenó en Campo Elías traumas psicológicos que tuvieron como consecuencia el desarrollo de una personalidad esquizoide caracterizada por aislamiento social, apatía emocional y actitud despectiva hacia terceras personas. Y no menos importante, aversión y desconfianza hacia las mujeres, producto de una relación disfuncional con su madre.
En los años 70 se unió al ejército de Estados Unidos y estuvo en el conflicto de la guerra de Vietnam. Obtuvo el grado de sargento e hizo parte de las fuerzas especiales. Su preparación académica estuvo relacionada con la medicina y fue auxiliar médico en misiones ejecutadas en Nicaragua, Panamá, El Salvador y otros países. Cuando terminó su servicio militar estuvo en Nueva York, donde después de ser atracado y perder su dinero, decidió regresar a Colombia. Ingresó a la Universidad Javeriana para adelantar estudios en educación y letras, y allí tuvo la oportunidad de tratar con el escritor Mario Mendoza. Mendoza asesoraba a Campo Elías en el tema de su tesis de grado basada en la novela de Robert Louis Stevenson, El Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Al parecer, Campo Elías Delgado se identificaba con esta dualidad del ser humano, el bien y el mal, dos personajes antagónicos en un mismo ser. Jekyll, un ciudadano respetable y amable, y Hyde, un hombre malvado y violento. Después de la masacre, Mario Mendoza escribió Satanás, una novela magistral basada en la masacre de Poseto y en la vida de Campo Elías Delgado. Y termino este caso con un comentario paranormal. ¿Qué días estuve por el lado de esas ruinas Poseto? Y se siente la vibra pesada, Dios mío. Y es que según los meseros que trabajaron en este restaurante, después de la masacre afirmaron que sentían una energía muy pesada y que escuchaban susurros, ruidos extraños que no permitían olvidar a decenas de personas que murieron en este lugar. Este restaurante fue demolido en el año 2019, luego de que uno de los hijos de Gino Surace, su fundador, lo vendiera a una constructora. Se dice que una antigua trabajadora compró el restaurante y lo reabrió en otro lugar. En cuanto al apartamento donde habitó Campo Elías y asesinó a su progenitora, fue vendida por su otra hija, hermana de Campo Elías, y quien no vivía con ellos por las diferencias que siempre tuvo con su hermano. Para finalizar, se supo que el cadáver de Campo Elías no fue reclamado, así que un sacerdote decidió darle cristiana sepultura. Después informó que el hombre que realizó el ritual funerario realmente no era sacerdote. Un final perturbador como la vida misma del señor Campo Elías Delgado.